Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, uno de los temas que se abordan habitualmente en el trabajo interior, en la espiritualidad aplicada a la vida cotidiana, en cualquiera de las formas tradicionales que constituyen la filosofía perenne o tradición primordial, es el concepto del perdón, que amerita ser bien comprendido. Es el perdón de las heridas recibidas y de las heridas causadas. Es decir, en el caso de las heridas recibidas, es todo un proceso pautado, tiene varias etapas, hay que hacer un proceso de duelo, de evaluación, de reconocimiento, de sinceramiento con uno mismo, y es posible con las otras personas también, las personas involucradas, si es que existe esa posibilidad. Si no, es un trabajo interno. En este proceso, en el caso de las heridas recibidas, es dejar de rumiar rencores, dejar de rumiar rencores, porque me hizo, porque me dijo, porque dejar de rumiar rencores. Eso lleva un proceso, porque las heridas siempre causan dolor. Y el dolor, en la medida en que no lo concientizamos y no permitimos que se exprese, entonces no puede procesarse. Y en el caso de las heridas causadas, es dejar de rumiar culpas. Después, en ese caso, estaríamos, en el caso de las heridas recibidas, haciendo un proceso interno de perdón hacia la persona que nos causó esa herida. En el caso de la herida causada, estaríamos haciendo un proceso interno de perdón hacia nosotros mismos. Por supuesto, si cabe la posibilidad de que en ambos casos se interactúe con la persona que nos hirió, perdonándola, o con la persona a quien herimos, pidiéndole el perdón, sería lo ideal. Un dato importante es el siguiente: perdonar las heridas, ya sea recibidas o causadas, no significa necesariamente recomposición del vínculo. Es probable que una vez que el vínculo se lesionó, tal vez no sea posible recomponerlo. Eso es una realidad que hay que reconocerla como tal, y en ese caso quedará la despedida como una salida sin rencores y sin culpas. No vamos a entrar ahora en el detalle de todo el proceso del perdón, tal vez en otro momento, en otro video, pero es un proceso interno, entonces, ¿dónde? Por decirlo de alguna manera, en una primera etapa reconocemos, para esto nos es muy útil tener un cuaderno, poner por escrito. Estrictamente hablando, el proceso es metanoia, arrepentimiento, perdón y agradecimiento, donde metanoia es un cambio de dirección de nuestra mente, de nuestra atención, y el arrepentimiento es el reconocimiento de en el caso de las heridas causadas, por supuesto, el arrepentimiento. Y en el caso de las heridas recibidas, dejar de rumiar las culpas, los rencores, culpas y rencores. Perdón. La palabra perdón es transformar en un don lo que antes era una herida. Ese don es el perdón. Es decir, ok, esto es lo que ocurrió, ya no está ocurriendo, ocurrió. Entonces, si fue algo que yo hice, pido disculpas, pido el perdón. Y si fue algo que se me hizo, lo perdono. Esto significa hacer un corte, es decir, no sigo rumiando rencores. No es que lo que ocurrió no ocurrió. Lo que ocurrió, ocurrió, por supuesto. Pero ya no sigue ocurriendo, porque en la medida que la rumiación de rencores o de culpas persista, está permanentemente actualizando
la antigua herida, como si estuviera ocurriendo permanentemente. Y entonces es un círculo vicioso que nunca termina. Y el agradecimiento hacia el final, metanoia, arrepentimiento, perdón y agradecimiento. ¿Qué es lo que se agradece? No se agradece el daño recibido, no se agradece el daño causado, se agradece haber podido hacer algo con ello. Y de nuevo, si un vínculo puede recomponerse, bienvenido. Y si un vínculo no puede recomponerse, porque a veces no puede recomponerse, por más perdón que haya y por más sincero y completo que sea ese perdón, no importa. Lamentablemente ese vínculo no puede seguir adelante. En cualquiera de los dos casos, habrá que hacer una despedida interior, una despedida interna, sin rencor, sin ira, sin culpa. Y continuar con la vida aprendiendo de esas experiencias. ¿Para qué? En el caso de las heridas recibidas, de ser posible para no volver a exponernos. Y en el caso de las heridas causadas, para, de ser posible, no volver a causarlas. Bueno, en otro momento desarrollaremos más exhaustivamente los pasos, pero si no se va a hacer un video demasiado largo. En otro desarrollaremos los pasos a seguir, que básicamente son 10 pasos que es como si se tratara de una especie de juicio donde primero hay un reconocimiento de lo recibido o de lo causado, una descripción detallada, es un proceso no exento de lágrimas. Después, el rol, entre comillas, de fiscal, es decir, herida recibida, sí, fuiste vos me lo hiciste. Herida causada, sí, fui yo. Después, una etapa de evaluar atenuantes, que no son excusas y no son justificaciones. Básicamente, el atenuante sería, ¿fue intencional o no fue intencional? Porque a veces las heridas no son intencionales, pero son heridas. Bueno, que no sea intencional es un atenuante, no una justificación. Y si fue intencional es un agravante. Y finalmente es, bien, hacer el duelo, dar todo el proceso de las etapas del duelo, que tiene sus etapas de negación, de ira, de negociación, de tristeza, de llanto y finalmente de aceptación, se llega al punto del perdón. No hay un tiempo fijo para este proceso. Este proceso puede llevar más tiempo, menos tiempo, depende de la magnitud de las heridas y el vínculo entre las personas implicadas. Y finalmente, una despedida interna, pero lo que uno despide internamente es la etapa. Deja de estar fijado a la etapa de la herida, recibida o causada. Que tengan un excelente día. En otro momento desarrollaremos exhaustivamente todo este proceso.